Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Desde el Estrado. En este programa vamos a tratar dos temas, uno de, bueno, internacional, que tiene que ver con la guerra en Ucrania, la guerra que muchos llaman como la guerra de Rusia o la guerra de Putin, pero que en realidad es un evento que de alguna manera está arrastrando a la humanidad, a toda la humanidad a escala mundial. El otro tema es uno que se ha puesto de moda últimamente en República Dominicana, un tema local que tiene que ver con una serie de jóvenes detenidos por la policía que mueren en destacamentos policiales y que esto ha generado un debate nacional de gran envergadura en el cual nosotros no vamos a participar de un modo directo, pero sí queremos hacer algunos señalamientos. Y en este del estrado que tiene una situación especial después de una ausencia de cierto tiempo y digamos unos que otros cuernitos en programas por ahí, programas hermanos, pues está de regreso en del estrado el doctor Miguel Enrique Cabrera. Doctor, bienvenido a su casa. Muchísimas gracias a Luis Francisco Leonardo Castillo, este gran comunicador y este hombre de bien y de paz para la humanidad. Damos las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes. Vamos a pedirle que nos llene su paz, nos llene de su amor, nos llene de regocijo y de la sabiduría que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno. Leonardo, estos dos temas son sumamente interesantes. Esperamos desarrollarlo tal y como los amigos televidentes siempre lo han escuchado de cada uno de los programas que hemos participado, tanto desde el estrado como en otros, como tú decías, otros medios en los que le hemos pegado cuernito del estrado, porque nosotros somos desde el estrado y nos formamos desde el estrado. Bueno, pues nosotros realmente tenemos que hacer una confesión a los televidentes que siguen este programa del estrado. Y es que estamos grabando en nuestros propios estudios. Claro, estamos en los estudios desde el estrado, que ya el estrado tiene su canal de televisión propio. Entonces, lo que esto implica es que el proceso a veces tiene alguna sorpresa. Y acabamos de realizar este mismo programa, inetenso, con muchísima información, pero un detalle importante, el que tiene que ver con el sonido, pues nos hizo tener que grabar de nuevo. Por eso yo voy a hacer referencia a cosas que pasaron en el programa que se dañó y que sin embargo no quiero dejar como que eso se quede así. Y es que un tema que no estaba necesariamente en la agenda, pero que nosotros lo tratamos y que tiene que ver con el problema de los abogados que acaban con los abogados, los políticos que acaban con los políticos y los periodistas que acaban con los periodistas. Y por qué, a diferencia de los grandes artistas que se edifican unos a otros, se protegen y crecen, en la política, al igual que en el derecho y en la comunicación, la carrera ha sufrido mucho, porque hay una inclinación de periodistas que acaban en contra de periodistas y de abogados que acaban con los abogados, doctor. Sí, Leonardo, mira, en la clase jurídica se da con mayor que en todas las demás, se da porque los abogados, cada uno representamos partes y cada una de las partes lo que quiere ganar su proceso. Y para ganar su proceso muchas veces se hieren, muchas veces se van a lo personal y muchas veces van incluso más allá de lo que es el derecho y más allá de lo que las normas le permiten, y muchas veces el juzgador tiene que detenerlo y poner a cada uno en su sitio. Entonces eso crea mucha adversidad. Los abogados, hay diferentes tipos de abogados. Yo sé que hay abogados que aunque estén en posiciones contrarias, litigan con mucha elegancia. Sí, sí, se litiga con elegancia y respeto. Pero hay otros Por ejemplo, que no. nosotros litigamos con elegancia y respeto. Mi esposa, la doctora Nieves Hernández, litiga con Que dice respeto. La doctora Nieves que mire la cámara. Sí, nosotros litigamos con mucho respeto en los estrados, eso se da normalmente.
pero te digo que hay diferentes tipos de litigación y diferentes tipos de métodos de litigación y diferentes abogados que tienen una forma incluso hasta agresiva en contra del otro abogado cuando están dentro de arriba del estrado discutiendo una situación o discutiendo un tema en particular o un tema X, pues mira, que no debería ser. La consecuencia de esa actitud, en los políticos de manera especial, llegamos a ese tema por el tema de Ucrania. Sí. Porque uno de los errores más graves que cometió el pueblo de Ucrania fue que votó masivamente por un hombre que no es político, por un actor, un humorista que viene de otro tipo de disciplina y que todavía hoy él está creyendo que está muy bien lo que él está Cuidado si él haciendo. cree que está en una película o que está actuando en una película o que está actuando en uno de esos chistes que él hace. Es lo que o le en hemos una de esas dicho, payasadas que él hace. por una Si razón él muy entiende que simple. está encerrado ahí. Sí, yo decía, antes que él hubo un político que tuvo que salir huyendo de Ucrania. Era un político, lo acusaban de corrupción, todavía aparecen videos en YouTube donde muestran sus mansiones y sus vehículos y sus cosas, decían que era un presidente corrupto y por eso lo persiguió la justicia ucraniana y él tuvo que huir de su país. Pero ese político corrupto llevó a Ucrania a unos niveles de prosperidad que nunca antes, y los beneficios de esa prosperidad bañaron el mundo. La producción agrícola, me parece que el tercer país de producción agrícola del mundo es Ucrania. Ucrania es el granero de Europa y del mundo. De repente gana las elecciones un humorista que se destacó porque participó en una producción de televisión donde él hacía el papel de un profesor humilde que por casualidad llega a la presidencia del país y que es un luchador anticorrupción y muy honesto. Y este señor, tan honesto y tan anticorrupción, ha llevado a Ucrania a lo que nosotros vemos, vamos a ver uno de estos videos, ha llevado a Ucrania a la desolación, a la destrucción, y hay que ver, por su fruto lo conoceréis. Esto es horrible, Leonardo, eso es lo que deja la guerra lo que deja es destrucción. El arte de la guerra es aniquilar, destruir, matar, o sea, aunque básicamente es lo mismo y traen las mismas consecuencias, el que sufre siempre es el pobre pueblo de Ucrania, el pobre pueblo de Rusia, porque muchos jóvenes rusos que han tenido que asistir a la guerra con un ideal o por órdenes superiores porque acuérdate que los soldados obedecen órdenes por órdenes superiores de sus comandantes. Entonces, el otro pueblo que ha tenido que sufrir, que ha tenido que perder, ambas partes han tenido muchas bajas. Esto es horrible, mira eso, Leonardo, eso es una situación que da escalofrío. Imagínate un pueblo como Rusia con armas hipersónicas, armas que van más allá de lo que es el sonido. Hay personas que mueren y ni siquiera le da el tiempo a pensar, ni siquiera le da el tiempo a pensar por qué mueren, y si murieron o no, muchas veces no lo saben porque que no le da tiempo. Esas armas hipersónicas son imperceptibles para los oídos humanos. Bueno, nosotros estamos claros en un hecho, y es que la guerra solo trae destrucción y muerte. Nosotros entendemos que lo idóneo sería, pues, que los líderes de Europa, el presidente de Ucrania y todo lo que hoy se muestran con tanto entusiasmo con esta guerra, que da la sensación de que desean esta guerra a cualquier precio. Mira Finlandia, mira Suecia, ellos dicen que quieren entrar en la guerra como si la guerra realmente fuera una fiesta. Entonces, sí, lo que digo y lo que quiero sostener, lo que tiene que estar claro es que si esta guerra prospera,
de la forma en que parece que la están llevando, esta va a ser la última guerra que la humanidad va a ver. Leonardo, es que no es una guerra de Rusia y de Ucrania, es una guerra del mundo, es una guerra que nos afecta a todos, es algo que las consecuencias la va a pagar el mundo entero. Entonces, ¿qué sucede? Yo te decía ahorita que las grandes guerras y los grandes conflictos terminan al final en una mesa redonda donde se discuten y se llegan a un acuerdo y entonces, ¿por qué no empezar desde el principio? ¿Por qué no agotar todo lo que es la mesa redonda de negociaciones, hacer negociaciones para buscar la paz antes de entrar a la guerra? Porque es que nadie quiere la guerra, Leonardo. Mira esa destrucción. Eso le costó, el construir todo lo que se ha destruido le costó sacrificio, sudor, lágrima y sangre del pueblo ucraniano, del ciudadano ucraniano, que muchas veces no tiene que ver y muchas veces ni entiende por qué es la guerra. No, y ahora mismo en los videos que se filtran y que la gente suele pues escuchar, encontramos testimonios justamente de ciudadanos que dicen que ellos no entendían, que ahora que están entendiendo para qué que están peleando, porque ¿qué es lo que ocurre? Que de repente se fomenta el odio entre los pueblos, entre Rusia, por ejemplo, y ucraniano, se fomenta un odio que no tiene sentido ni razón de ser, porque en Rusia viven muchos ucranianos. Y Ucrania estaba lleno de rusos. Y en Ucrania hay muchos rusos. Incluso había una parte de la población que hablaba el idioma del ucraniano y otra hablaba el ruso. Entonces, en gran parte hablaba el ruso. Y no solamente, todos los ucranianos hablan ruso, casi todos, la gran mayoría. Y no solo eso, los supermercados ucranianos, por ejemplo, estaban llenos de productos rusos. Usted entraba a un supermercado de Ucrania y todo lo que era ruso. Era ruso. En consecuencia, no hay razón para ese odio entre esos dos pueblos si comparten tantas cosas. Ahora, hay una situación que ha provocado esta guerra y que parece que se podía evitar. Mira, por el tema este de que Rusia lo que ha alegado es que quiere mantener la OTAN lejos de sus fronteras. Sí, recuerda cuando existía lo que era la cortina de hierro, que la cortina de hierro era la parte que era impenetrable para la OTAN. Si la OTAN entra al territorio ucraniano, va a establecer bases militares en el territorio ucraniano y entonces eso es lo que Putin quiere evitar. Putin quiere evitar que se penetre lo que era la antigua cortina de hierro, que esa cortina se fue extendiendo y entonces no quiere que se extienda más. Eso es lo que yo entiendo desde mi manera miope de ver las cosas, porque no somos especialistas en la guerra, somos especialistas en la paz, como te decía anteriormente. Nosotros somos de un lado, amantes de la paz. Sí, del otro lado dicen los que defienden el derecho de Ucrania a pertenecer a la OTAN, que es un ejercicio de su soberanía. Sí, no, los pueblos son libres de determinar y de hacer lo que ellos entiendan del lugar y lo que más les favorezca a sus naciones. Hay una libre determinación de cada pueblo puede tomar las decisiones. También se dice que cuando se le dio la separación a Ucrania de lo que era la antigua Unión Soviética, una de las condiciones era que nunca pertenecieran a la OTAN y entonces ellos vienen ahora y se destapan queriendo pertenecer a la OTAN. Lo cual genera el cumplimiento de una promesa. Le dijo Putin a la gente de Ucrania que si insistían en esa actitud iba a haber consecuencias. Fue eso. De hecho, hubo un diálogo al principio, un acercamiento, pero la gente, especialmente el presidente Zelensky, no lucía interesado en un diálogo ni en una conversación, más bien lucía obsesionado con su deseo de pertenecer a la OTAN y a la Unión Europea. Pero es que, por ejemplo,
en una guerra entre Ucrania y Rusia, donde Ucrania no posee armas de destrucción masiva y Rusia sí posee armas de destrucción masiva, evidentemente que al final Ucrania va a tener toda la de perder. Entonces, toda esa destrucción que nosotros vemos en Ucrania es sin utilizar... y era previsible, se podía ver venir. Claro, porque es que el poderío militar de Rusia está muy por encima de lo que es Ucrania. Rusia no ha usado su capacidad bélica, no lo ha usado, su capacidad destructiva no lo ha usado, porque si toda esa destrucción que hay en Ucrania es sin usar armas de destrucción masiva, óyeme, es terrible lo que pudiera ser una tercera guerra mundial a niveles ya atómicos. Eso sería catastrófico para la humanidad. Yo digo que esta guerra no es de Ucrania y de Rusia, es una guerra de la humanidad, es una guerra que afecta a la humanidad, porque ya somos una aldea y lo que le afecta a uno no afecta a todos. Entonces ya tú ves que en estos países se han disparado los precios de los artículos de primera necesidad y los precios y las compañías han tenido que salir una de un lado y otra de otro, y incluso hay sanciones que han ido en contra de esas compañías que estaban en Rusia y han tenido que salir porque el gobierno ruso incluso se ha apropiado de compañías rusas que estaban en otros países que también han sufrido consecuencias. Entonces, que eso es la torpeza de esta guerra realmente, porque nosotros vemos, por ejemplo, toda Europa pretendiendo sancionar a Rusia con sanciones que a quien más perjudica es al pueblo europeo. Claro, porque recuérdate que el gasoducto y que va hacia Europa es de Rusia. Rusia provee a Europa del gas y provee a Europa del petróleo. Entonces estos países pueden verse afectados muy grandemente ante una decisión de Rusia de cerrarle los suministros a esos países. Ya empezó cerrándoselo a algunos, pero las consecuencias pueden ser catastróficas para muchos de esos países. Entonces nosotros de lo que estamos hablando es de que esta situación, mientras más se complica, es peor. Que hasta ahora Putin y Rusia tienen el control de la guerra. El presidente Zelensky no solamente luce como si estuviera satisfecho con el nivel de destrucción que ha ocasionado, y eso lo comprenden hasta los muchachos que le llaman tigres, que cuando iban a pelear, ellos decían, no, vamos para afuera, fajano, o sea, no iban a pelear en la casa, en el hogar. Para que ahí iba a caer todo el mundo. Para no romper. Pero este señor Zelensky está feliz con una guerra en su territorio. Es que mira, hay un principio, por ejemplo, Máximo Robespierre, que una figura francesa, fue el ideólogo de llevar la guerra al territorio ajeno y de destruir el territorio ajeno y después solicitar una indemnización por los gastos que tú obtuviste en invadir ese terreno ajeno. Eso viene de la Revolución Francesa. Y este señor, al no ser político, es lo que es cómico. Al no ser político no comprende nada de eso, ni ha estudiado la política, ni ha estudiado la guerra, ni ha hecho nada. Él está allí, le están dando fundazos. De hecho, cuando Rusia destruye una ciudad y la abandona, él va y entra con 2 o 3 civiles armados y guardias y cosas, y dice, recuperamos tal ciudad. O recuperamos los escombros, serían los escombros de la ciudad, porque ya la ciudad no existe, lo que existen son escombros. El resultado final de todo esto es que si uno recuerda lo que pasó al finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos, que era el país que en ese momento tenía armamentos atómicos, se sintió acorralado, ¿qué fue lo que hizo? Lanzó 2 bombas, una en Hiroshima y una en Aragachi. ¿Cuál es? Nagasaki. Usted tiene un testimonio de unos vecinos. Sí, yo conocí a unos japoneses que tenían una lavandería en la carretera Mella, esquina 8A. Eso estamos hablando de la zona oriental. Se llamaba la lavandería japonesa. Esos japoneses eran de Hiroshima. Y me contaba la señora, cuando yo era niño, siempre pasaba, la saludaba, hablaba con ella, que ellos
que ellos fueron testigos del daño que causó esa bomba. Incluso la doña iba en un tren y el tren le alcanzó a varias personas de las que estaban dentro del tren, y ella decía que las personas se derretían como vela, como cera, como se derrite la cera ante el fuego. Esto es un asunto horrible. El pensar en una guerra en el que se pueda usar este tipo de armas es pensar en acabar con la humanidad. Y entonces, la Tercera Guerra Mundial, Leonardo, no puede surgir porque... Va a ser la última. Sería la última. Se dice que en una Tercera Guerra Mundial o en una guerra atómica solo sobrevivirían las cucarachas, imagínate. Y yo debo decirle algo más, doctor. Esas dos bombas eran bombitas. Pequeñas. En comparación con el poder destructivo de las bombas de hoy. Las bombas que tiene actualmente Estados Unidos y Rusia. Sí. Y Corea del Norte. Se dice que las de Estados Unidos son más potentes, pero quien tiene más es Rusia. La mayor cantidad. La mayor cantidad la tiene Rusia. Pero Rusia tiene... El tema es que fíjate cómo el pueblo ucraniano, solamente por consumir el argumento anticorrupción de las corporaciones y votar por un payaso, por un cómico, solo con eso, este cómico llevó el país a la destrucción, provocando al vecino poderoso, arrastró a toda Europa, porque yo pensaba que el liderazgo europeo era más inteligente, pero ahora lo veo que ellos, tratando de sancionar a Rusia, se autoinfligen una sanción mayor, y el pueblo, los diferentes pueblos, las poblaciones están sufriendo las consecuencias de esas sanciones a través de una carestía de los alimentos, una carestía, e inclusive puede que mucha gente muera en el próximo invierno. Sí, por la falta del gas. Entonces Zelensky, con el que se dan calor en invierno los hogares de Europa. Entonces, viene de Rusia. Miren por qué Zelensky, lejos de ser un héroe, es una criatura torpe y despreciable, profundamente despreciable. No solo llevó su propio país a una destrucción horrible, arrastró a toda Europa a una situación absurda, sino que está arrastrando a toda la humanidad a una posible tercera guerra mundial nuclear y única. Eso te dije, Leonardo, es desastroso para la humanidad, muy desastroso para la humanidad. Ese poderío militar, si Rusia hubiese querido destruir y desaparecer del mapa a Ucrania de golpe y por raza, lo hubiese hecho. Hemos visto que ha utilizado poco armamento bélico para destruirlo, comparativamente con el poderío militar que tiene. Que lo dijo desde un principio. Le mandó 5 aviones donde podía mandar 1000. Y hasta ahora Rusia tiene el control de esa guerra. Cuando deje de tenerlo, entonces nos fuimos todos. Así que nosotros vamos a dejar el tema de la guerra acá, obviamente, para pasar al otro tema y finalizar este programa. Pero sí me gustaría como sus conclusiones. Las conclusiones de nosotros vienen dadas al pueblo ucraniano y al pueblo ruso. Entendemos que los pueblos tienen la libertad de tomar sus propias decisiones. Entendemos que hay un conflicto entre Rusia y Ucrania que debe ser solucionado y que deben fumar la pipa de la paz, deben reunirse en la mesa del diálogo y deben buscar una solución viable, una solución en la que ambos queden satisfechos para evitar una tercera guerra mundial. Eso es las conclusiones mías. Bueno, yo por mi lado pues me uno a esas conclusiones y les digo a los señores de la guerra, a los que se muestran con tanto entusiasmo como si estuvieran asistiendo a un evento, como si fuera una fiesta, sí, que vemos por ejemplo que Finlandia y Suecia quieren participar, como están exigiendo su derecho a participar en una situación como esa, y que están pidiéndole, o sea, ellos averiguaron qué hizo Ucrania para tener una guerra y tener destrucción en su territorio.
Ucrania quiere pertenecer a la OTAN y por eso le están dando canquiña. Pues nosotros queremos también pertenecer a la OTAN, como si estuviera muy entusiasmado con una guerra que uno no comprende porque es absurdo. Toda Europa participando en contra de sí misma, en una situación que nosotros estamos seguros que si fuera en tono de paz, todos se beneficiarían bastante, porque la Rusia de hoy es una Rusia conservadora, es una Rusia que le vende sus productos baratos a todo el mundo, su gas, su petróleo, es una Rusia altamente productiva y beneficiosa para todos, igual que el mismo Estados Unidos. Yo creo que puede sobrevivir sin unos niveles, ¿verdad?, de beligerancia tan altos. De la paz todos nos beneficiamos. De la guerra puede ser que todos nos perjudiquemos. Sí, entendemos que sí, Leonardo. Debemos tratar de vivir en un ambiente de paz para que nuestros hijos puedan desarrollarse, para que la humanidad avance, porque la guerra estanca a la humanidad. Bien, nosotros vamos a pasar ahora a un tema que vamos a tratar de forma muy breve y tiene que ver con lo que parece ser una moda macabra de jóvenes que son detenidos por la Policía Nacional en diferentes circunstancias y que sin embargo fallecen dentro de los destacamentos donde son llevados, doctor. Sí, Leonardo, como tú sabrás, los destacamentos tienen pequeñas cárceles donde agrupan diferentes tipos de personas, agrupan criminales, agrupan ladrones, agrupan personas que son detenidas por cosas sencillas, y dentro de ese entorno ocurren un sinnúmero de cosas que uno ni se imagina. Dentro de ese entorno ocurren violencia, ocurre que las personas le quitan el dinero al que llega, lo obligan a limpiar y a recoger todos los desperdicios y todas esas cosas, todas esas cosas ocurren dentro de esa cárcel, porque las autoridades lo permiten. Bueno, muchas veces no pueden evitarlo, pero ellos sí pueden evitarlo, doctor. Pueden evitarlo, sino que lo permiten. O sea, pues claro que pueden evitarlo. No son autoridades. Y si no pueden evitarlo dentro de una cárcel que ellos controlan total y absolutamente, ¿dónde van a evitar las cosas? Leonardo, eso es parte de un sistema de corrupción que hay que resolver. Lo que sucede es que en esa pequeña cárcel, cuando ellos encierran a la persona, lo encierran y deben de entender que ahí no va a pasar nada, y entonces no tienen la autovigilancia, la vigilancia que debe tener, entiendo yo, para darle el beneficio a la duda. No los ayude, doctor. Yo quiero que usted me comente sobre esta persona, doctor. Ese fue el profesor de educación física que tuvo una situación en Ágora y fue esposado en Ágora y llevado al destacamento Naco, esposado todo el tiempo. Y ahí se lo soltaron a los presos, supuestamente, donde le dieron golpes de todo tipo, le echaron gas pimienta, le dieron choques eléctricos en los testículos con un taser o algo parecido, hasta que el hombre falleció, y todavía cuando estaba en la morgue de un hospital estaba esposado el cuerpo. Bueno, se violaron sus derechos fundamentales porque él no podía estar esposado. Inmediatamente lo entran en una celda, no puede estar esposado porque entonces es vulnerable. Y además lo que me llama mucho la atención de este caso, Leonardo, es cuál es el móvil, cuál es el motivo. Cuando se tortura a una persona, cuando se cometen ese tipo de atrocidades, siempre hay un móvil, siempre hay un motivo, siempre hay algo. Pero ¿qué se puede buscar en un profesor de educación física sin antecedentes penales, una persona no peligrosa? Entonces, ahí hay algo extraño. Las autoridades deben investigar qué fue lo que pasó ahí, porque hay algo como que no me cuaja. Hay algo extraño con relación a ese caso, porque no se entiende el por qué tanto odio o el por qué tanto maltrato a ese ser humano que no le había hecho supuestamente daño a nadie. Bueno, doctor, en verdad hay una situación mucho más interesante que, aunque nosotros no vamos a profundizar tanto en el caso, pero sí esto yo quería llamar la atención sobre el particular, que es una campaña que estoy observando
donde participan supuestos psicólogos e instituciones ligadas a la salud mental, tratando de justificar Lo injustificable. ellos tratan de atribuirle una condición, una condición psicológica al muerto, a la víctima. Y ¿Pero tratan de decir qué condición psicológica, Leonardo? Eso es improcedente. Ellos estudiaron y analizaron a ese ser humano, hablaron con él, vieron cuál era su patología, para ello entonces enarbolar esa tesis. No, y que si él estaba, si era un paciente y estaba enfermo, es peor aún, peor el crimen es todavía más grave, peor aún, porque fue contra un inocente. Inocente mentalmente, si estuviera enfermo mentalmente. De todos modos, parece que la campaña es porque lo que se dice de este caso es que hay una fuerza oscura, poderosa. De hecho, se dice que el altercado que él tuvo en Ágora involucra a un coronel o a un oficial de alto rango. Y mucha gente compara este caso con el caso famoso de Tony Cebal, que fue muerto igualito en una cárcel de una forma brutal. A Tony Cebal le cortaron la planta de los pies con vidrio, le hicieron cosas horribles. El tipo de muerte que le dieron a este muchacho fue horrible, fue horrible. Y realmente lo que llama la atención de los que creen ser psicólogos o las instituciones de psicólogos que quieren alegar que esta muerte él se la buscó porque estaba loco. Óyeme, a mí me parece que más locos estaban los psicópatas de Ágora, que se alarmaron por tonterías, o lo que lo agarraron, la seguridad de Ágora, o lo del destacamento Naco, que lo esposaron y así amarrado le entraron a golpe hasta matarlo. Eso sí pudieran ser pacientes psiquiátricos. Pero este muchacho lo que fue una víctima de una situación que debe ser investigada. Vuelvo al móvil, Leonardo, no hay móvil. Yo no veo un móvil para tanta violencia contra este señor. No veo un móvil, el por qué dejarlo esposado. No veo cómo este señor es esposado dentro de esa cárcel o de ese pequeño destacamento en el recinto carcelario que hay dentro de ese pequeño destacamento, esposado. No veo el motivo por qué lo dejan ahí, a merced de los otros presos. No veo el motivo por qué lo golpean, Leonardo. Es lo que yo te digo, no encuentro un móvil que me dé a mí a entender que era necesario hacerle esto a este ciudadano. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que esto fue algo horroroso, inaceptable, no hay forma de justificarlo. La única manera, lo único decente que pudieran hacer las autoridades, el presidente de la República, el director de la policía, las comisiones que se han formado, el ministro de Interior y Policía, es hacer una investigación seria, que vaya más allá de donde ha llegado, porque todavía las personas, ese oficial de alto rango, coronel o más, que está vinculado aparentemente a las personas de Ágora y que tuvieron que ver con este crimen horrendo, esto se ha mencionado de manera sutil y como sin querer decirlo, en determinados aspectos de las investigaciones, pero esto no ha sido todavía parte de las investigaciones que se han hecho. Entonces esto debe ser investigado profundamente. Y doctor, antes de despedir el programa, me gustaría escuchar su conclusión sobre este particular. Mis conclusiones van dadas a las autoridades, que hagan una investigación seria sobre este hecho, porque no había necesidad de que este ciudadano tuviera una muerte tan horrenda, tan cruel, tan salvaje, tan digna del siglo XIV. Estamos en el siglo XXII, entonces a la puerta del siglo XXII, con instituciones que funcionan, con cosas que sucedían en el siglo XIV. Óyeme, esto no puede seguir así, esto no puede seguir sucediendo. Tenemos que defender la vida es el bien más protegido de la humanidad, es un bien protegido, incluso hasta por la Constitución de la República. Entonces estas vías de hecho, estas torturas y estas situaciones por las que pasó este señor no deberían seguirse
permitiendo en la República Dominicana. Debemos vivir en un ambiente de paz, de confraternidad, de armonía y de amor entre los seres humanos. Y sobre todo, tomando en cuenta que esta muerte ocurre en el marco de una secuencia de muertes similares en la que otros jóvenes han sido asesinados dentro de destacamentos sin que las autoridades hayan investigado y solucionado de forma satisfactoria para la población el tema. Les invitamos, gracias por atender desde el estrado, gracias al doctor Cabrera por regresar a su casa. Gracias a todos, les invitamos a que estén atentos al próximo del estrado pero muy pronto. Así que solo nos resta reiterarle esa invitación para que se mantengan al tanto de estos temas con el enfoque único, el enfoque exclusivo desde el estrado.